Wow, ok, bienvenidos a otra inmersión profunda. Prepárense porque esta vez nos adentramos en un caso que les va a helar la sangre. Así es, un caso que ha aterrorizado y fascinado al mundo por igual. Exacto, estamos hablando de Theodore Robert Bundy. Uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Y lo que hace que este caso sea aún más escalofriante es la página de Wikipedia que nos compartiste. Es como tener un mapa detallado de la mente de un monstruo. Un monstruo que se escondió a plena vista durante mucho tiempo. Exactamente. Y hoy vamos a usar esta información para analizar cada detalle perturbador, cada pista escalofriante. Para comprender cómo un hombre aparentemente normal pudo cometer actos tan atroces. Nuestra misión es desentrañar la compleja red de eventos, la psicología detrás de los crímenes. Y lo que este caso nos puede enseñar sobre los depredadores que se ocultan entre nosotros. Empecemos por desmantelar la fachada de normalidad que Bundy construyó tan cuidadosamente. Sí, esa máscara de cordura que le permitió engañar a tanta gente. La información que nos compartiste sobre sus primeros años es realmente inquietante. Nació como Theodore Robert Cowell en 1946 en Vermont, Y pasó sus primeros años en un ambiente familiar muy peculiar. creciendo en la casa de sus abuelos maternos, creyendo que su madre era su hermana. Imagínate la confusión, la falta de una identidad clara desde el principio. Sin duda, una infancia poco convencional que pudo haber tenido un impacto profundo en su desarrollo. Y luego, la mudanza a Tacoma con su madre, la llegada de Johnny Bundy a la escena. Un hombre que le dio su apellido, pero no parece haber formado un vínculo paternal fuerte con él. Bundy tuvo 4 medios hermanos de este matrimonio, pero aún así. Siempre existió esa sensación de desarraigo, de no pertenecer a ningún lugar. Exacto, como si estuviera buscando su lugar en el mundo, pero de una manera retorcida. Y es en su juventud, en esos años universitarios, donde la dualidad de su personalidad comienza a manifestarse. Un estudiante brillante, dedicado, primero en la Universidad de Puget Sound y luego en la Universidad de Washington. Estudiando chino al principio, luego psicología. Y no solo eso, destacaba en psicología. Imagina un hombre estudiando la mente humana, pero con intenciones oscuras. Usando ese conocimiento no para ayudar, sino para manipular y controlar. Y sus relaciones amorosas también revelan mucho sobre su personalidad. Tuvo una relación significativa con una mujer llamada Stephanie Brooks, que resultó ser un nombre falso. Una relación que terminó abruptamente, dejándolo profundamente herido. Y al mismo tiempo mantenía una relación a largo plazo con Lisbeth Klopfer, o May Anders como se le conoce en algunos relatos. Una mujer completamente ajena a las otras relaciones y a la verdadera naturaleza de Bundy. Una red de engaño tan compleja que es escalofriante. Y no podemos olvidar esa imagen pública que cultivó con tanto cuidado. Activo en el Partido Republicano, voluntario en una línea de ayuda para suicidios. Incluso salvó a un niño de morir ahogado. Recibió una condecoración por eso, imagínate. Un hombre capaz de actos de bondad y al mismo tiempo de una crueldad inimaginable. La máscara perfecta de normalidad. Pero esa máscara comenzó a agrietarse, a desmoronarse. Y el año 1974 marca un punto de inflexión aterrador. El inicio de una pesadilla que duraría años. El ataque a Johnny Lenz en enero, golpeada brutalmente y agredida sexualmente en su propio apartamento. Una brutalidad que dejó a la joven con graves secuelas. Y poco después, la desaparición de Linda Ann Healy de su dormitorio. Desaparecida sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. Lo que me asombra es que, en ese momento, la policía no relacionó estos dos incidentes. Es fácil juzgar en retrospectiva, pero en aquel entonces la idea de un asesino en serie no era tan común. Y luego, entre febrero y julio de ese mismo año, una serie de desapariciones aterrorizó el estado de Washington. Jóvenes estudiantes, madres, todas mujeres jóvenes y atractivas. Y los reportes de testigos comenzaron a dibujar un patrón escalofriante. Un hombre que pedía ayuda con libros o con un yeso en el brazo. A veces conducía un Volkswagen Beetle de color claro. Un coche que se veía viejo, quizás con problemas mecánicos para despertar la compasión de sus víctimas. Nombres como Carol Valenzuela, Donna Manson, Susan Rancor, Roberta Parks. Brenda Ball, Jorgen Hawkins, Janice Ott, Denise Naslund. La lista de mujeres desaparecidas se hacía cada vez más larga. Y el miedo se apoderaba de la comunidad. Las abducciones en el lago Sammamish en julio de 1964 fueron particularmente audaces. 2 mujeres secuestradas a plena luz del día en un lugar público. La audacia de Bundy era desconcertante. Y luego, justo cuando la policía comenzaba a atar cabos, Bundy desapareció. Cambió su apariencia física, se mudó a Ito. Se matriculó en la Facultad de Derecho como si quisiera empezar de nuevo. Pero la oscuridad lo seguía a todas partes. Y en octubre de 1974, el terror se desató en Utah. La desaparición de Nancy Wilcox, el ataque a Rhonda Stepley. Rhonda logró escapar, pero guarda silencio durante años por el trauma. El secuestro y asesinato de Melissa Smith
la hija del sheriff local. Imagínate el dolor y la impotencia de ese padre. Y la desaparición de Lorraine después de una fiesta de Halloween, con indicios de que Bundy la había estado acechando. Un patrón que se repetía una y otra vez. Mujeres jóvenes, atractivas, desapareciendo sin dejar rastro. Y mientras tanto, la policía en Washington y Utah comenzaba a notar las similitudes entre los casos. Pero la falta de comunicación entre los diferentes departamentos policiales obstaculizaba la investigación. Y Bundy se aprovechaba de eso, moviéndose de un estado a otro, dejando un reguero de horror a su paso. Pero hubo un caso que casi lo desenmascara: el encuentro con Carol Doronge. Un momento crucial en la historia de este caso. Bundy se hizo pasar por un oficial de policía, intentó esposarla y meterla en su coche. Pero Carol luchó con todas sus fuerzas, logró escapar y proporcionó una descripción detallada a la policía. Su valentía fue asombrosa y su testimonio sería clave en el futuro. Y poco después, la desaparición de Debbie Kente en noviembre de 1974. Las llaves de esposas encontradas en el estacionamiento, coincidentes con las que Bundy usó en el ataque a Carol Doronge. Y la directora del teatro recordando a un hombre parecido a Bundy pidiéndole que la acompañara a su coche. Y un testigo reportando un Volkswagen de color claro alejándose del lugar a toda velocidad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero Bundy era astuto, escurridizo. Y el horror continuó. En 1965, la pesadilla se extendió a Colorado, Karen Campbell desapareció de un hotel en Aspen. Y los restos de varias víctimas, incluyendo a Brenda Ball, Linda Healy, Susan Rancourt, Roberta Parks y Donna Manson, fueron encontrados en Taylor Mountain. La policía finalmente estaba empezando a conectar los puntos, y Bundy estaba sintiendo la presión. pero aún no había terminado. Julie Cunningham, Denise Oliverson, Melanie Cooley, Shelley Robertson. Más nombres se añadían a la lista de víctimas. Y lo más escalofriante de todo es que Bundy siempre negó su participación en estos crímenes. Incluso cuando la evidencia lo incriminaba. Una negación patológica, una incapacidad para confrontar la magnitud de sus actos. Y fue en este punto, con la creciente sospecha sobre Bundy, que una persona clave entró en escena, Mae Anders. Su novia de mucho tiempo. Atormentada por las dudas, comenzó a sospechar que Bundy podría ser el hombre que la policía buscaba. Lo reconoció en el retrato robot y con gran valentía contactó a la policía de forma anónima. Un acto que cambiaría el curso de la investigación. Aunque al principio, los testigos no pudieron identificarlo con certeza en las fotos. Esa pista anónima fue crucial para que la policía centrara su atención en Bundy. Y finalmente, el 16 de agosto de 1975, Bundy fue arrestado en Salt Lake City. Por una simple infracción de tráfico. Pero al registrar su Volkswagen Beetle, la policía encontró lo impensable. Un kit de herramientas que incluía una palanca, esposa, cinta adhesiva, una linterna y cuerdas. Las herramientas de un depredador. La evidencia que la policía necesitaba para vincular a Bundy con los crímenes. Y en febrero de 1976, Bundy fue juzgado por el secuestro agravado de Carol Doronge. Él, confiado en su capacidad de manipulación, se representó a sí mismo en el juicio. Pero el testimonio de Carol Doronge fue demoledor. Lo señaló sin dudar como el hombre que la atacó. Su coartada se desmoronó y fue sentenciado a 15 años de prisión. Una pequeña victoria en el camino hacia la justicia. Pero la historia no termina ahí. Bundy no había dicho su última palabra. Mientras esperaba su juicio por asesinato en Colorado, Bundy escapó de la cárcel en 2 ocasiones. La primera vez, en junio de 1977, saltó por una ventana de la biblioteca del juzgado de Aspen. Estuvo 6 días prófugo antes de ser recapturado. Y la segunda vez, en diciembre del mismo año, escapó de la cárcel del condado de Garfield a través de un agujero en el techo de su celda. No lo descubrieron hasta 15 horas después. Una negligencia increíble por parte de las autoridades. Bundy huyó a Florida, donde adoptó el alias de Kenneth Messner. Y en enero de 1978, la pesadilla resurgió. El ataque a la hermandad Chi Omega en Tallahassee. Un acto de brutalidad extrema. Nita Neary, una estudiante, vio a un hombre huyendo de la escena del crimen. Karen Chandler y Kathy Kleiner fueron brutalmente golpeadas. Lisa Levy y Margaret Bowman fueron asesinadas a golpes y estranguladas. La escena del crimen era horripilante. Y solo unas horas después, Bundy atacó a Cheryl Thomas. Cheryl sobrevivió al ataque, pero sufrió graves heridas. Y dejó evidencia crucial en la escena del crimen. Cabellos, sangre, pistas que finalmente llevarían a la captura de Bundy. Y luego, el 15 de febrero de 1978, Bundy secuestró y asesinó a Kimberly Leach,
una niña de 12 años. Kimberly desapareció de su escuela en Lake City, Florida. Su amiga Priscilla vio cómo se subía una camioneta blanca con un hombre. Bundy usó su encanto y engaños para ganarse la confianza de la niña. Su cuerpo fue encontrado semanas después. Un acto de crueldad indescriptible. Bundy estaba en una espiral descendente de violencia. Pero su reinado de terror estaba llegando a su fin. El 15 de febrero de 1978, Bundy fue arrestado en Pensacola, Florida. Tras una persecución policial en un coche robado. Y esta vez no habría escapatoria. Bundy fue juzgado en Florida por los asesinatos de la hermandad de Chi Omega y de Kimberly Leach. El juicio por los asesinatos de Chi Omega en 1979 fue un evento mediático, Bundy una vez más decidió representarse a sí mismo. pero la evidencia en su contra era abrumadora. El testimonio de Nita Neary, la evidencia de las marcas de mordida. El testimonio de su propia madre, Louise Bundy. El 24 de julio de 1979, Bundy fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Y condenado a muerte en la silla eléctrica. Pero la historia no termina ahí. Bundy pasó años apelando su sentencia, ganando tiempo. Utilizó su inteligencia y su carisma para manipular al sistema judicial. Incluso ofreció información sobre la ubicación de los cuerpos de algunas de sus víctimas a cambio de más tiempo. Pero sus intentos fueron en vano. La fecha de su ejecución se fijó para el 17 de enero de 1989. En sus últimas horas, Bundy intentó negociar por su vida, Ofreció confesar más crímenes, implicar a otros. pero las autoridades no cedieron a sus manipulaciones. El 24 de enero de 1989, Theodore Robert Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Tenía 42 años. La historia de Ted Bundy es un recordatorio escalofriante de la capacidad humana para el mal, Un hombre que se escondió tras una máscara de normalidad, que usó su inteligencia y su carisma para engañar y manipular. que dejó un rastro de dolor y horror a su paso. Al analizar esta información, al profundizar en los detalles de su vida y sus crímenes, Nos enfrentamos a preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal. ¿cómo pudo alguien tan aparentemente normal cometer actos tan atroces? ¿Qué señales se pasaron por alto? ¿Cómo podemos protegernos de los depredadores que se ocultan entre nosotros? Estas son preguntas que debemos seguir explorando incluso después de todos estos años. Porque la historia de Ted Bundy no es solo un relato del pasado, Es una advertencia para el presente y el futuro. un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Y que debemos estar siempre vigilantes.